Dios te saca del hoyo. Bueno, vamos a estar meditando la palabra de Dios con la historia de José. En Génesis capítulo 37, versículo 18 al 29. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna, e iremos. Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gaal, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Bueno, aquí leí solo una parte de la historia de José, porque estaba meditando pues en cómo fue que Dios permitió que este varón cayera en una cisterna. Pero es una historia muy linda que, bueno, diría que la estudiaran toda, porque de verdad que tiene cosas muy interesantes. Acá vemos cómo él era el menor del hijo de Jacob, y era uno de los que más amaba a Jacob, y por ese lado fue que los hermanos le cogieron envidia. Y Dios le hablaba a José en sueños, y estos sueños eran como profecías que Dios estaba mostrándole, cosas que iban a venir. Pero más envidia le fueron cogiendo los hermanos hasta llegar al punto de quererlo matar. Pero bueno, gracias a Dios, como cuando Dios tiene un propósito, no, Dios lo cumple por encima del que sea. Entonces lo que hizo fue que lo guardó de la muerte, lo metieron en una cisterna. Luego vemos la mano de Dios, como la cisterna no tenía agua, y luego vemos cómo pasan, que no es casualidad, pasan unos madianitas, mercaderes, y a ellos se lo venden. Así fue que llegó a estar José en Egipto. Bueno, un proceso necesario a veces para que veamos la gloria de Dios. Y a veces es necesario el proceso y es importante, pero vemos en él un varón, un hombre de Dios, un ejemplo de fe, porque él seguía creyéndole a Dios y le fue fiel a Dios, porque vemos cómo aún en la prisión seguía sirviendo, interpretando sueños, y cómo Dios lo respaldó tanto, aún en santidad, porque fue tentado con la mujer de Potifar y él no cayó, y aún conocía los propósitos de Dios, y alcanzaba y quería volver a ver a sus hermanos y perdonarlos y proveerles, porque llegó un tiempo de escasez tan grande que Dios usó a José para proveer a su familia y a toda una nación. Y meditando yo en esta palabra, Dios me ponía: ¿cuántos hemos estado en el hoyo? O estamos pasando por un hoyo, o por un desierto, por una situación demasiado difícil, de desesperación, de no entender, porque me imagino que en ese momento José no entendía cómo sus hermanos lo querían matar y aún lo metieron allí. Y uno se pregunta, bueno,
¿por qué pasa esto? Pero resulta que después de la prueba viene la bendición y es muy necesario. Muchas veces es necesario que sea probada nuestra fe, que seamos pasados por el fuego para ver de qué estamos hechos. Y ahí es cuando vamos a salir a hacer luz y resplandecer más, porque es Dios en nosotros, no somos nosotros, es Dios que coge este lodo, este polvo y lo forma y lo quebranta, lo pasa por fuego como el oro, para después que pueda brillar más. Entonces somos vasos de barro en sus manos y Él derrama su tesoro, su poder, su gracia, su evangelio en nuestras vidas. Es un privilegio poder ser siervo de Dios, del Dios Altísimo. Y de verdad que esta historia se las recomiendo porque es hermosa y vemos ahí cómo finaliza Dios levantándolo y sacándolo de ese hoyo, de esa cisterna. Luego pasó a la prisión y luego de la prisión al palacio. Y uno dice, bueno, ¿será que nos vamos a quedar ahí en el momento que estamos en el hoyo? En la cisterna creemos que nos vamos a quedar ahí, creemos que ya no hay salida, creemos que no vamos a poder, pero nosotros solo no podemos, es Dios quien nos saca, así como permitió que pasaran esas madianitas y lo sacaran y vendieran a este varón. Asimismo Dios pone herramientas, pone personas para ayudarnos a salir de ahí. Pero es Dios, no es nadie más, es Dios, es su mano la que nos saca de estas situaciones. Vamos a leer el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, me encanta este salmo, como empieza de hermoso. Y acá, este salmo fue escrito por David, es la alabanza a una liberación que Dios le hizo. Y me gusta porque hay una clave que dice, hay que esperar pacientemente en Jehová. Entonces, yo creo que llegó un momento en que José estuvo en la cisterna y se quedó ahí, callado, orando, esperando en Dios, porque uno en el momento se desespera, pero después se aquieta y ora y clama a Dios. Y él se inclinó, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque ¿a quién debemos de clamar sino a Dios? El hombre a la final no nos va a ayudar, no sabemos. ¿Cómo puede que Dios ponga a alguien? ¿Cómo puede que no? Pero Dios se encargará de sacarnos como sea, aunque creamos que no vamos a poder, que todo el mundo nos dio la espalda, que nadie nos va a dar la mano. Hay una mano más poderosa que la mano de Dios que nos saca de ese lodo, que nos escucha el clamor, porque yo creo que José supo clamar, clamó a Dios. Los hermanos no lo escucharon, pero Dios sí. Y Dios nos quiere sacar de esa situación, de ese pozo de desesperación que dice acá, de ese lodo cenagoso. Cenagoso es porque no vemos salida. No vemos salida, pero Dios tiene la salida a esta situación que tú estás pasando en este momento. Porque, no sé, hay muchas personas que en este momento me pueden estar escuchando y Dios les puede estar hablando. Porque solo Dios sabe y Él es el único que puede verlo todo, la situación que tú estás viviendo. Pero hoy Dios te dice, clámame, yo te voy a sacar de ahí. No vas a estar todo el tiempo ahí en ese pozo. Yo te voy a sacar y te voy a libertar. Y te voy a libertar y te pondré en alto. Acá dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego de estar en la cisterna, lo pone sobre una peña, sobre una roca alta. Y dice que es para luego glorificar y alabar a Dios. Puso luego cántico nuevo, alabanza a mi Señor. Entonces, es no olvidarnos de que pasamos por un pozo, por un desierto, por un proceso, pero que cuando estemos arriba alabemos y glorifiquemos a Dios
y démosle gracias a Dios, nunca olvidándonos de donde Dios nos sacó y dándole toda la gloria, la honra y la alabanza a Dios, porque Él es el único que puede sacarnos y que por todo tuvo un propósito y muchas veces es necesario. Es importante el proceso para poder estar preparados para recibir esa bendición y no olvidarnos de quién es el que nos ayudó, quién es el que nos levantó, quién es el que nos salvó. Que Dios los bendiga, bendiciones para todos. Recuerden, Dios te saca del hoyo.